Hola Vivers, mi nombre es Sandra y hoy vamos a resolver el examen de la PCE de Filosofía de mayo de 2022. Para ello nos vamos a ir o bien a nuestra página web, a donde pone recursos, ¿vale? Exámenes resueltos, o bien a la parte del blog donde también podéis encontrar el vídeo del examen resuelto. Vale, pues empezamos por la primera parte del examen, que sería el tipo test. Son 2 puntos de los 10 que tienen el examen, ¿vale? Nos vamos a encontrar con 15 preguntas tipo test y recordad que solamente debemos responder las 10 que más nos encajen, ¿no? Nosotros vamos a resolverlas todas. En general son bastante sencillas, pero hay algunas con las que hay que tener bastante cuidado y estas van a ser las que el enunciado puede ser un poco lioso. La primera, muy sencilla, la esencia de la sustancia para Aristóteles, la forma. La segunda, también con Aristóteles, vamos a hablar de que el cambio o movimiento es el paso de la potencia al acto. En la tercera, vamos a hablar también de Aristóteles. Aristóteles va a utilizar como sinónimo de ser sustancia. Número 4, hablaremos de credo ut intelligiam, en latín va a ser creer para entender, en San Agustín. Después, ¿cuál es la influencia principal de Santo Tomás de Aquino? Aristóteles. Y llegamos a la pregunta 6, de estas que inducen un poquito de error, la expresión kantiana cogito ergo sum, ¿qué significa? Pues nada, porque no es kantiana, ¿no? Es una expresión cartesiana, ninguna de las anteriores. ¿En qué siglo escribió Descartes su discurso del método? Siglo XVII. ¿Cuál es, nos dice aquí, la tesis fundamental del empirismo cartesiano? De nuevo, otra que induce un poquito de error, pues cartesiano y empirismo es un poco paradoja, ¿no? Porque Descartes lo que enunciaba era precisamente lo opuesto, ¿no? El racionalismo. El empirismo, principal representante de los autores que nos entran, sería más bien Hume, ¿no? Así que ninguna de las anteriores. Vamos a la 9. Según Hume, la idea de causa no procede de ninguna impresión, sino que no es más que un mecanismo de la mente del sujeto. Otra de las que son un poco confusas, ¿en qué consiste el giro copernicano empirista? Pues en nada, porque el giro copernicano no es empirista, ¿no? La filosofía además surge como desarrollo de Hegel, porque el socialismo utópico pues es uno de los tipos de socialismo que había en la época, pero no es una influencia filosófica, ¿no? Y el anarquismo lo mismo, otro movimiento. Vale, según Marx, el opio del pueblo es la religión, típica frase de Marx. ¿Qué quiere decir Nietzsche con la frase yo soy yo y mi circunstancia? Otra, pues esta frase no es de Nietzsche, aunque los dos fueran vitalistas, esta es de Ortega, así que ninguna de las anteriores. Ortega y Gasset sostienen la teoría de el perspectivismo. El objetivismo, pues también en un momento de su etapa, pero en este caso, pues la que de verdad perdura es la del perspectivismo. Esto no fue más que una etapa. Vale. Y por último, Nietzsche afirma que el espíritu humano se puede transformar en camello, león y niño. Esas serían las 3 fases del espíritu, ¿no? Vale, pues vamos al comentario de texto. Por un lado vamos a tener a Platón, no voy a leer todo el examen porque vosotros tenéis acceso al archivo, pero sí que vamos a leer el texto del autor y voy a resaltar algunas partes importantes tanto del texto como de las preguntas. Empezamos. Es necesario entonces que examines estas cosas y que a aquellos que sobresalgan entre los que son constantes en los estudios, en la guerra y en las demás cosas prescritas, una vez que hayan pasado los 30 años, a estos, a su vez, los selecciones entre los antes escogidos, instituyéndoles honores mayores y examinando, al probarlos mediante el poder dialéctico, quién es capaz de prescindir de los ojos y de los demás sentidos y marchar, acompañado de la verdad, hacia lo que es en sí. De lo que está Platón tratando o explicando en este texto es de cuáles son las características necesarias que deben tener aquellas personas a las que se va a instruir en concreto para convertirse en futuros gobernantes, filósofos que vayan encaminados a ser gobernantes, ¿no? Como vemos en el texto que hemos propuesto, es importante hablar del proceso dialéctico y cómo él habla de nos dice aquí, probarlos mediante el poder dialéctico. ¿Qué significa esto? Pues que va a examinar quién es capaz de dejar de lado los sentidos que nos atan al mundo de lo sensible para acceder a la verdad, y la verdad
está en las esencias, en lo inteligible, ¿no? A ella no vamos a acceder a través de los sentidos, que están encaminados al mundo del sensible, al mundo del devenir, ¿no? Al mundo de lo cambiante, y que entonces nos llevan a un conocimiento no verdadero, a un conocimiento falso como es el de la opinión. Necesitamos conocer mediante la intelección, ¿no? Utilizando nuestra razón y accediendo a las esencias, es decir, accediendo a las ideas. Esa es la manera en la que un gobernante va a funcionar de la mejor manera posible, cuando sea capaz de distinguir la idea de bien, ¿no? Entonces, también nos va a hablar de otra serie de elementos que tienen que tener estas personas, ¿no? En su naturaleza, pues tienen que ser perseverantes tanto en el estudio como en el cultivo de lo físico, tienen que demostrar agilidad para la guerra, tienen que tener una naturaleza donde sean capaces de distinguir la excelencia, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí Platón lo que está haciendo es unificar su teoría de las ideas con la teoría del conocimiento y la política, ¿no? De alguna manera estamos pensando qué clase de políticos queremos tener. Para ello, para Platón era imprescindible instruirlos, y los vamos a instruir en función de cómo conoce el ser humano, ¿no? Y de qué es lo que existe. Pasamos a la segunda pregunta, que sería: relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor. Pues lo ideal sería relacionarlo con la teoría del conocimiento, ¿no? Si la manera de demostrar que un estudiante está especialmente capacitado para poder convertirse en un futuro en un filósofo va a ser someterle al proceso dialéctico, lo primero que teníamos que hacer es explicar el proceso dialéctico, ¿no? Del conocimiento. El proceso dialéctico también a veces se le llama línea ascendente del conocimiento, o el símil de la línea, ¿no? Esta línea que nos divide el mundo sensible del mundo inteligible, y por debajo vemos pues cómo vamos a ir accediendo a ese conocimiento. Pasamos de las sombras, la conjetura, la imaginación, cómo conocemos el mundo de lo sensible, que sería la vía de la opinión, y luego pasaríamos a la vía de la ciencia o intelección, donde pasamos del conocimiento de los entes matemáticos a través de la razón discursiva, y después pasaríamos también la vamos a llamar a veces dialéctica, y en otras veces la llamábamos inteligencia, ¿no? Que va a ser el conocimiento directo e intuitivo de las ideas. Esto sería hablar principalmente del conocimiento y relacionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante entonces que los futuros gobernantes conozcan de la misma manera y educarles de esa manera. Y además podríamos contar otras cosas sobre la teoría del conocimiento platónica, como hablar de la reminiscencia o hablar también del papel del amor en el conocimiento. Por último, hablaríamos de relacionar el pensamiento del autor con otro filósofo, con el pensamiento de otro filósofo. Nosotros hemos elegido, hay muchos, Platón se le puede relacionar con muchos, pero nosotros hemos elegido relacionarlo con Nietzsche, porque Nietzsche es muy claro. Nietzsche lo que hace es intentar hacer una crítica de toda la sociedad occidental, y el origen de esa crítica precisamente lo pone en el pensamiento socrático y platónico, ¿no? Entonces, pues básicamente se trata de compararlo y de elaborar la teoría nietzscheana y señalar por qué es diferente de Platón, o qué es lo que dice o lo que critica de Platón, ¿no? Vale, el segundo texto, vamos a tener un texto de Ortega y Gasset. Vamos a empezar a leerlo. El vivir se hace siempre desde o sobre ciertos supuestos que son como el suelo en que para vivir nos apoyamos o de que partimos. Y esto en todos los órdenes, en ciencia como en moral y en política como en arte. Toda idea es pensada y todo cuadro es pintado desde ciertas suposiciones o convenciones tan básicas, tan de clavo pasado para el que pensó la idea o pintó el cuadro, que ni siquiera repara en ellas, y por lo mismo no las introduce en su idea ni en su cuadro. No las hallamos allí puestas, sino precisamente supuestas.
y como dejadas a la espalda. Por eso a veces no entendemos una idea o un cuadro, nos falta la palabra del enigma, la clave de la secreta convención. Y como repito, cada época, voy a precisar más, cada generación parte de supuestos más o menos distintos, quiere decirse que el sistema de las verdades y de los valores estéticos, morales, políticos, religiosos, tiene inexorablemente una dimensión histórica, son relativos a una cierta cronología vital humana, valen para ciertos hombres nada más. La verdad es histórica. ¿Cómo, no obstante, puede y tiene que pretender la verdad ser sobrehistórica, sin relatividades absoluta? Es la gran cuestión. Muchos de ustedes saben ya que para mí resolver dentro de lo posible esa cuestión constituye el tema de nuestro tiempo. Vale, en este texto de Ortega y Gasset, él va a plantear o va a estar hablando del sistema de vigencias de alguna manera. En el caso de la pregunta 2, sería muy sencillo relacionar la temática de este texto precisamente con la diferencia entre las ideas y las creencias, ¿no? Él nos habla aquí fundamentalmente de las creencias y de las creencias de una generación, de una época, de una sociedad diferente, que es lo que supone el sistema de creencias, ¿no? Estas creencias compartidas por una comunidad de una época y generación concreta, Ortega las va a denominar sistema de vigencias, ¿no? Os animo a que leáis el comentario en el archivo que hemos subido a nuestra página web y vamos a mencionar también brevemente la pregunta número 3, ¿vale? Porque ya hemos mencionado la 1 y la 2, como decía, en la pregunta número 2 vamos a ahondar en la diferencia entre ideas y creencias en general. El sistema de vigencia sería no las creencias individuales, sino las que pertenecen a un grupo. En la tercera pregunta, nosotros hemos querido relacionar a Ortega con Nietzsche. Pero nos hemos centrado únicamente en un aspecto, que es en el perspectivismo. Disculpad. Ambos autores coinciden en que la verdad sobre todo tiene valor cuando la construimos con las diferentes perspectivas individuales. La única diferencia, como ya hemos señalado en este texto y deberíais de leer, es que el perspectivismo de Nietzsche es un poco más destructivo, es decir, él nos anima a tirar la toalla, a renunciar a conocer la verdad. La verdad no se puede conocer, la hemos intentado conocer creyendo que tenía algún tipo de valor absoluto, una entidad propia, cuando la verdad como tal no existe, la verdad en sí no existe, la verdad precisamente se construye con la visión de cada persona. Lo que pasa es que, sin embargo, Ortega lo que va a decir es que la verdad sí que podemos acceder a una verdad global, con la suma de las diferentes perspectivas, porque la verdad se construye con nuestra vivencia de la verdad. Y la verdad pues adquiere una dimensión social también entonces para Ortega. También podríamos haber mencionado la perspectiva que tienen ambos filósofos con respecto del vitalismo. Los dos son vitalistas, pero también ese vitalismo es ligeramente diferente, ¿no? El vitalismo de Ortega aboga un poco más por el uso de la razón, mientras que Nietzsche delega un poco la razón precisamente porque durante muchísimo tiempo la razón ha adquirido un peso preponderante por encima de la vida, cuando no era más que una herramienta supuestamente al servicio de la vida. En fin, este sería el examen, espero que os haya gustado y sobre todo lo que más espero es que os haya salido muy bien. Os espero en vídeos siguientes y nada más, un saludo.